Fue la ex vicepresidenta Carmen Calvo quien estableció una distinción entre el presidente del gobierno y Pedro Sánchez para justificar en noviembre de 2018 el por qué este, una vez en la Moncloa, no defendía que lo sucedido en Cataluña en 2017 suponía un delito de sedición como sí hizo antes de su llegada a la presidencia. Ayer fue el propio presidente del gobierno quien ejerció de Pedro Sánchez. Trazó una línea del tiempo entre 2022 y 2016, entonces era exsecretario general del PSOE, para volver a poner sobre la mesa el mensaje de las presiones de los poderes económicos y mediáticos. Hace 6 años esas presiones de los poderes económicos y mediáticos fueron para no intentar formar un gobierno alternativo a Mariano Rajoy. Ahora también recibe presiones, en esta ocasión porque su gobierno, esgrime, es molesto, incómodo para determinados intereses económicos, que tienen sus terminales políticas y mediáticas, por las medidas que pone en marcha. Por ejemplo, el próximo impuesto para gravar los grandes beneficios de las energéticas y petroleras, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, pero que afectará al ejercicio de 2022. Sánchez compareció ayer en la Moncloa para capitalizar frente a Unidas Podemos el plan anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros debido a la crisis energética y el alza imparable de los precios. Un texto que incluye un cheque ayuda de 200 euros para hogares con una renta inferior a los 14.000 euros, una bonificación de hasta el 50% en el bono transporte de titularidad estatal, Renfe, Rodalies. Y un 30% el precio del abono transporte en comunidades autónomas y entidades locales, una subida del 15% de las pensiones no contributivas pactada con Bildu, la rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%, se prorroga el límite a la subida del precio del alquiler. Se trata de un plan anticrisis que tensionó a los socios de gobierno por las diferencias entre el alcance de las medidas a aplicar, que provocó una negociación hasta el último minuto, incluso en la misma reunión del Consejo de Ministros, y cuyo bloqueo dejó en manos de Sánchez la decisión última. En el gobierno sabían de la importancia de este plan anticrisis. No ya solo por el imparable alza de precios que sufren Europa y España, sino porque, constatan fuentes gubernamentales, era la primera respuesta de la coalición de izquierdas al batacazo histórico que este espacio político sufrió en las elecciones en Andalucía. Había presión, focos. Y Sánchez los aprovechó para lanzar un mensaje a los suyos: resistid, aguantad, no nos van a tumbar. Puesta en escena del jefe del Ejecutivo con trasfondo socioeconómico por las medidas aprobadas, pero también de mensaje político. Los intereses de los poderes económicos del Estado no nos van a quebrar y el gobierno va a seguir defendiendo a la clase media trabajadora y, con palabras y hechos, va a hacer un reparto justo de las cargas. En uno de los momentos más delicados de la legislatura para la coalición, por el calado de la crisis, la inflación es extraordinariamente elevada, admitió Sánchez, por los resultados electorales en Andalucía y por el efecto Feijóo que ocupa y preocupa en el gobierno. Sánchez apela a su manual de resistencia, el libro que escribió junto a Irene Lozano al poco de llegar al poder, ese recorrido vital acompasado de un proceso personal de resiliencia, que no se entendería sin la fortaleza de sus convicciones. Una resiliencia que proclama ante quienes, dice, pretenden derribarlo, recuperando el discurso antisistema con el que pujó con Podemos para cautivar a las bases socialistas en las primarias. Un gobierno autónomo que sirve a quien sirve. Es una realidad que venimos viendo desde hace 4 años con la moción de censura y la formación del gobierno de coalición. Es cierto que a este gobierno se le golpea mucho por parte de determinados poderes, pero deben ser conscientes de que este es un gobierno autónomo que sirve a quien sirve, a la clase media trabajadora de este país, fue la reflexión que quiso dejar como advertencia el presidente del gobierno. Todas las dificultades que reconocen en la Moncloa que les está tocando gestionar no van a alterar la hoja de ruta. En el gobierno son conscientes de que las familias, las empresas, los autónomos, lo están pasando fatal y que la crisis provoca que cada vez haya más españoles en situación de vulnerabilidad.
Según datos del INE, en 2020, teniendo en cuenta los ingresos de 2019, el porcentaje de población con ingresos por debajo del umbral de riesgo de pobreza se situó en el 21,0% de la población residente en España, frente al 20,7% del año anterior. Son los últimos datos disponibles. Somos muy conscientes de las dificultades que enfrentan las familias, las empresas y la industria debido a la escalada de los precios, defendió Sánchez, tejiendo un discurso que deslizaba sensibilidad social y resistencia contra el sistema, contra los poderes. Otra prueba de esa reivindicación de política contra el sistema fue la defensa que hizo el jefe del Ejecutivo de la reforma legal con la que el PSOE quiere renovar el Tribunal Constitucional, ante el bloqueo de las negociaciones con el PP, y así lograr ya una mayoría progresista. Considera que el Poder Judicial carece de legitimidad al llevar 3 años con el mandato caducado. En Estados Unidos los jueces han tomado una decisión muy controvertida de derogar el derecho al aborto. Los jueces toman decisiones muy importantes y los órganos de gobierno de estos deben contar con la máxima legitimidad, que es la que no tiene ahora el Poder Judicial y el Constitucional, zanjó, culpando al PP de que no se aviene a negociar para renovarlos, bloqueando durante 3 años el CGPJ.